Mi mamá es médica y un día me contó que una paciente de ella la llamó por teléfono a la madrugada, estaba en Mar del Plata de viaje con amigas, eran mujeres octogenarias, y la llamó y le dijo: doctora, estoy viendo cosas raras. Mi mamá al principio era de madrugada, en ese momento no era tan común dar el teléfono a las pacientes, aparte mi mamá era médica de hospital público, bueno, toda una cosa, pero ella era muy cercana a sus pacientes, y ahí me cuenta toda esta experiencia de esta mujer que se encerró en el baño y cuando miraba las paredes blancas, que ella sabía que eran blancas, empezaba a ver plantas que crecían, pero a niveles como muy extraños, ¿no? No solo en dimensión, sino con la agilidad con que crecían, ¿no? Y cuando me contó eso le dije: esto es una novela, esto es una novela. Entonces empecé como a cranear esa idea de a poquito. Y como no me puedo sacar de encima mi rol también como periodista, mi trabajo de periodista, lo primero que hice fue empezar a investigar, pero investigar como si fuera, no sé, que estoy haciendo un documental o que estoy preparando un libro de no ficción. Entonces empecé a investigar sobre el consumo de hongos, sobre el consumo de sustancias psicodélicas o alucinógenas. Entrevisté a personas que se dedicaban a eso. Charlé con personas que también conocían o que habían probado, porque yo no probé, eso lo tengo que decir. Me dio un poquito de miedo. Y bueno, y cuando tenía como toda esa información, toda esa base y demás, empecé a escribir Banta Black. También Banta Black surge de una frase que hace muchos años, cuando yo era secretaria de una institución en la que estaba a cargo de un departamento de adultos mayores, entre otros departamentos, yo siempre programaba actividades para adultos mayores que tenían que ver con lo nostálgico, ¿no? Como volver al pasado, con pensar en todo lo que habían disfrutado, en sus historias, en su experiencia y demás. Y un día una mujer que se llama Perla se me acercó y me dijo: Valeria, no te lo tomes a mal, pero te quiero decir algo. Nosotros nos queremos divertir. Nosotros no queremos estar todo el tiempo llorando por el pasado, pensando en lo que nos pasó. O sea, queremos bailar igual que vos, cantar igual que vos, tomar vino igual que vos. O sea, y eso me hizo pensar en la idea de esta novela, ¿no? Como, no sé, me cambió la mirada sobre la vejez, me cambió la mirada sobre la mirada prejuiciosa que tenemos nosotros, ¿no? Sobre los adultos mayores, que incluso me resulta raro decir eso, adultos mayores, ¿no? Como sobre los viejos. Y bueno, creo que esas dos cositas, como esa anécdota que me contó mi mamá y esta frase de Perla, fueron como, nada, las puntitas, digamos, de donde yo tiré para escribir Banta Black. Bueno, los temas de Banta Black son sin duda la soledad, la muerte, la búsqueda de sentido, ¿no? Me parece que la búsqueda de sentido como que englobaría todo. La verdad es que Raquel es una mujer que toda la vida, tuvo una vida muy acomodada, muy fácil de alguna manera, con un marido que la apoyaba en esto de hacer lo que a ella le gustaba. No tuvo que trabajar nunca, digamos, para poder sobrevivir, para poder bancar a su hija, para poder bancar la casa, ni nada de eso. Se pudo dedicar al arte, gracias a su marido, y en un momento determinado siente que se le acabó todo, ¿no? Cuando siente que se pone vieja y que encima se sienta en su estudio a pintar o a pensar, digamos, cómo seguir con su carrera artística o con lo que le gusta hacer, y siente que encontró como una pared, ¿no? Como que no hay un horizonte, ella no ve ese horizonte. Y tiene esta especie de sombra, Beba, que es una señora que además es su cuñada, es su amiga, es muchas cosas. Y esta mujer se conforma con muy poquito, ¿no? Como que con muy poquito ella relativamente feliz, va por la vida, y está como esa diferencia, ¿no? Entre estos dos personajes, uno que es como hiper ambicioso y que para ser feliz necesita muchísimo en todo sentido, y una persona un poco apocada, que se conforma con mucho menos, pero que cuando el mundo ese al que se acostumbró se le viene abajo, bueno. A mí siempre me atrajo lo viejo, y lo digo así como de manera genérica,
porque siempre fui de coleccionar cosas viejas, de guardar tesoros o joyitas que me regalaban mis abuelas, o de buscar libros viejos, cosas usadas. No sé, siempre me atrajo eso, ¿no? Como la historia de los objetos, pero también la historia de las personas. Me atrae mucho más un personaje que vivió muchos años que un personaje que vivió pocos años, y también me pasa como espectadora, por ejemplo, de cine, y como lectora. O sea, me atraen muy poco las historias de iniciación o historias de adolescentes, tanto en el cine como en la literatura, y me atraen mucho más las historias de gente que, bueno, que vivió mucho, ¿no? Así que la vejez es un tema que a mí me apasiona. Hace algunos años leí La vejez de Simone de Beauvoir, un libro que también me abrió mucho la cabeza y me llevó a desarrollar personajes viejos, porque en Barullo, que es mi novela anterior, un personaje central de la novela es la abuela. A mí me resulta como el personaje más logrado de mi novela anterior, me parece que me va muy bien como ese discurso, ese tono, esa voz. Y entonces acá es como que me sentía en mi salsa, o sea, me sentía muy tranquila desarrollando estos personajes porque siento que tengo como una cosa anticuada a pesar de tener 43 años. Me pareció que era importante mostrar a estas mujeres que tienen 80 y pico de años como jóvenes, porque en realidad lo son, o sea, ¿no? Ellas internamente se siguen sintiendo jóvenes, creo que todos nos vamos a seguir sintiendo jóvenes aunque tengamos 80 y pico, 90 de años, porque es algo que nada, siempre nos vamos a sentir esos nenes o esas nenas que fuimos, y por otro lado me parece que muchas veces como que encasillamos a la vejez o la asociamos a la vejez con lo formal, con lo rutinario, con lo estático, con lo oscuro, y me parece que no tiene por qué ser así, y la literatura es una forma o una vía para modificar, ¿no? Estereotipos o clichés que solemos repetir sin cansancio, sin ni siquiera pensarlo. Bueno, la novela la empecé a escribir sola, pero al poquito tiempo me gané una mentoría de la Cátedra Vargas Llosa, y entonces me acompañó en ese primer, digamos, momento de escritura Dolores Reyes, que me ayudó a pensar un poquito cuál era la voz con la que yo quería narrar la historia. Porque primero la empecé narrando en tercera persona, Raquel era como un personaje que la narradora o el narrador veía como muy desde lejos, y de a poquito empecé a sentir que no, que tenía que ser una narradora o un narrador que estuviera bien cerca de Raquel y también de Beba. Entonces creo que Dolores me ayudó a pensar eso. También me acuerdo que conversamos un montón sobre el suicidio, porque si bien es un tema que no se toca directamente en la novela, me parece que es un tema que está todo el tiempo ahí como boyando, ¿no? En todos los capítulos, sobre todo porque hay una parte, no quiero spoilear, pero hay una parte en la que Raquel, nada, pide que le traigan un libro. Ese libro es un libro de William Styron, en el que él cuenta, bueno, su depresión, cuenta su historia con la depresión. Obviamente que ahí aparece el suicidio, y creo que tanto Raquel como Beba tienen en la cabeza todo el tiempo como esa idea de, bueno, si no me banco esta vida, lo que queda de esta vida, o si no me banco esta búsqueda, digamos, de sentido, bueno, esa siempre es una opción. Y en la sociedad en la que vivimos, la verdad que es un tabú también, entonces me parece que es central. Y después, ¿cómo fue la búsqueda, digamos, de esa voz final, ¿no? De esa voz que se constituyó en la novela? Creo que tiene que ver con algo muy intuitivo, porque uno empieza a escribir una novela, los primeros capítulos uno a veces los reescribe cientos de veces hasta que de repente entiende o siente que ahí está como la voz o esa narración, ese tono que quiere lograr. Así que diría que escribir los primeros capítulos me llevó 1 año y pico, porque volvía para atrás y para adelante y demás, hasta que en un momento encontré el tono y ahí como que me largué. Para mí la escritura es una tarea solitaria. Hay mucha gente que le gusta escribir en comunidad, en taller literario y demás. Para mí la escritura es como algo muy íntimo y tiene que ver con un momento muy mío
de estar sola frente a la hoja. Bueno, yo soy periodista, licenciada en comunicación. Hace algunos años, siempre escribí ficción, nunca me animaba a mostrarle a nadie lo que escribía. Fue un tema de terapia incluso. Y hace algunos años hice una maestría en escritura creativa en España, y ahí me animé por primera vez a escribir una novela de principio a fin, aunque tengo un montón de cosas escritas antes, casi terminadas, pero nunca vieron la luz. Y bueno, soy editora de Bicult, una revista cultural. También trabajo en una revista chilena que se llama Barbarie. Y soy docente universitaria y dicto talleres de periodismo, narrativa. La verdad es que si me tengo que definir como lectora, siento que soy como una devoradora. Tengo como un carácter bastante compulsivo como lectora. Tengo acumulados 500 libros por leer. Leo muy rápido y leo mucho y leo todo el tiempo, pero bueno, digamos, mis ansias por leer son tantas que es difícil como saciar esa ansia, ¿no? Y suelo leer de todo, o sea, soy hiper curiosa. No es que leo solo ficción, leo ensayo, leo no ficción, leo divulgación científica. Me encanta la ciencia, me apasiona la ciencia, por eso mis 2 novelas y la novela que estoy escribiendo ahora también, siempre la ciencia aparece y tiene un lugar central, y eso por ahí, bueno, no lo dije, pero es así. Una autora que me parece fundamental en mi vida es Susan Sontag. Creo que me leí todo de ella, no hay nada que no me haya leído. Creo que fue una mina como con una cabeza muy especial, muy abierta, y la admiro profundamente. Hace poco entrevisté a su hijo y fue como, bueno, el momento oro de mi carrera como periodista, así la sentí. Después en ficción, de autores argentinos, me encanta Alan Pauls. Me parece que es como brillante y es perfecto en su escritura, me encanta, me apasiona. Me gusta mucho May Sarton, me parece una autora que se detiene como en lo muy pequeñito, pero que en eso pequeñito encuentra como un universo muy gigante para reflexionar sobre un montón de cosas. Y además ella escribe desde la vejez, así que eso como me apasiona. Me parece que no podría no escribir, o sea, desde muy chiquitita siempre escribí algo. Me acuerdo que tuve una etapa de diario íntimo, que es algo que creo que todos los que escribimos tuvimos en algún momento. El diario íntimo con candado, con llavecita, o sea, todo, como esas palabras, digamos, muy íntimas y muy secretas que uno no quiere que el mundo conozca. Después tuve un momento como de ensayo filosófico, algo extraño, mientras estudiaba periodismo. De hecho, me acuerdo que Pepe, que fue mi gran maestro en el mundo del periodismo, un día me dijo, ¿pero qué estás escribiendo? Esto no es filosofía, esto es periodismo, me retó. Bueno, después nos hicimos muy amigos, pero en ese momento como que yo claramente no entendía muy bien lo que estaba estudiando. Después tuve claramente mi etapa periodística, trabajé en La Nación, en política, o sea, como todo un mundo muy de hechos comprobables, digamos. Y me parece que la escritura es como intrínseca a mi vida, o sea, no podría vivir sin escribir, o sea, escribo en el celular, escribo en mi cabeza, sobre todo en mi cabeza, mientras camino, mientras manejo, cuando me estoy yendo a dormir, escribo. Casi todo lo que yo después escribo antes pasó, digamos, por una escritura casi mental, que es como algo que no puedo evitar. Y en general, cuando yo pienso una historia, primero la pienso en la cabeza, incluso con puntos, con comas, o sea, con las palabras exactas que me gustaría contarla. Y si resiste esa noche y a la mañana siguiente yo me acuerdo de esa historia, es que la tengo que escribir, y si no, no. Es casi como un ritual y una cábala que tengo. Bueno, estoy escribiendo ahora mi tercera novela. Es una novela un poco más autoficcional que las otras, o al menos así lo veo yo, tal vez después cambio. Y es la historia de una periodista, pero también una escritora, que viaja a un país desconocido y se encuentra con un mundo totalmente ajeno a ella,
y empieza a preguntarse un montón de cosas que por ahí, en el mundo en el que ella vive, en su casa, en su familia, entre sus amigos y en su mundo laboral, no se permite preguntarse, ¿no? Se acerca como a la otredad, que es un concepto que a mí me interesa muchísimo, en un lugar en el que está rodeada de extraños. Y ahí empieza una historia de vínculos, de amistad, e incluso de amor, diría, no un amor como estándar, no un amor romántico como el que estamos acostumbrados a leer por ahí en las novelas más clásicas, pero sí un amor distinto, que además es el tipo de amor que a mí me interesa explorar cuando escribo, ¿no? Como no el amor romántico de un hombre y una mujer, o de una mujer con una mujer, o un hombre con un hombre, sino otro tipo de amor que tiene que ver con una entrega distinta, ¿no? Con un compromiso distinto, que no siempre es romántico.